Ok, buenas tardes, buenas noches. Te saluda el doctor Antonio Cota junto con la doctora Isis Cabrera. El tema de hoy, alimentos agresores. ¿Qué son y cómo uno puede identificarlos? ¿Cómo nos puede afectar? A veces uno los puede detectar porque los efectos son medibles, cuantificables, pero a veces esos efectos se mueven en otro rubro, te generan otros signos o síntomas que uno no tiene mucha forma de medirlo, pero que no significa que no nos estén afectando. O bien puede ser que con cierta medición nosotros lleguemos a la conclusión que ese alimento no es agresor, pero resulta que sí, solo que no estamos fijándonos en qué área nos está afectando y ese es el tema de hoy. La semana pasada revisamos porciones de las fotos que ustedes enviaron. Me parece que fue una sesión muy productiva. Creo que aportamos bastante, tanto nosotros para ustedes y ustedes para nosotros, porque aquí pues somos un equipo, ¿no? Y ahora tenemos pendiente porque nos quedó esa duda con los extras, ¿no? La mayonesa, el aderezo, la salsita, la crema, esas cosas que estamos utilizando, o más bien ustedes, y no estoy seguro si tienen los ingredientes adecuados, porque un alimento agresor puede ser también en pequeña cantidad, ¿eh? Puede ser eso, como me lo dijo una vez un señor, ya me di cuenta que a mí lo que me está afectando y que no me permite revertir son efectivamente los extras, me dijo. Y yo dije, ¿cuáles extras? Y ya me explicó, ¿no? Los extras que uno le pone a la comida. O sea, no es el pollo, no es el frijol ni la fruta, no, esas cositas que a veces uno está utilizando. Bien, vamos a compartir pantalla para ir revisando el tema. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Si tienen la cámara prendida, con todo gusto. Quieren comentar algo, alguna pregunta o aquí en el chat. Y ahorita damos un espacio para contestar esas dudas. Entonces, el tema de hoy, alimentos agresores, ¿no? Es lo que vamos a ir revisando. ¿Qué es lo más común de escuchar, leer o ver acerca del alimento agresor? Pues que es un alimento que te sube el azúcar, así, ¿no? Que te genera un pico de azúcar. Esa es nada más una forma en la cual nos puede estar afectando, pero puede haber varias que ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Esto de alimento agresor que te suba el azúcar, pues uno no lo puede medir a través del glucómetro, ¿no? Tu glucosa postprandial. Pregunta frecuente que también lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Cuánto tiempo después es recomendable medirse el azúcar después de comer? Variable. Media hora después de comer y luego en otra ocasión chécate una hora después. En otra ocasión que sea hora y media. En otra ocasión 40 minutos. ¿Por qué en tiempos variables? Porque el pico de azúcar no se genera al mismo tiempo todas las veces, porque esto va a depender del tipo de carbohidrato y de un montón de factores. ¿Cómo anda tu insulina en ese preciso momento? ¿Qué tan rápido comiste? ¿Qué le metiste a tu estómago antes de ingerir ese carbohidrato? ¿Cómo andabas de cortisol en ese momento? ¿Cómo estaban tus emociones? ¿Cómo estaba la inflamación? ¿Cómo dormiste un día anterior? Es un montón de variables las que influyen en ese pico de azúcar. Por eso los picos se presentan a diferentes momentos. Eso uno lo observó a partir de utilizar los sensores de azúcar que van en el brazo, ¿no? Que te miden casi casi en tiempo real el nivel de azúcar. Y ahí fue donde vimos, un pico a los 20 minutos, pero acá me generó un pico a los 50 minutos, o sea, tiempos variables. Si el azúcar me sube más de 30, más de 40 miligramos después de comer eso lo podemos catalogar como un alimento agresor, ¿no? Aquella ingrediente, sustancia que te suba más el azúcar, 30, 40 después de comer. No necesariamente es carbohidrato, no necesariamente es glucosa, ¿eh? Puede ser otro ingrediente. Uno puede consumir algo, ver, no tiene carbohidratos. Va, se lo comes y te sube un montón. Nos pasó con algunas paletas de hielo, paletas de helado, keto, entre comillas. Pues es keto, no tiene carbohidratos, ¿no? Lo consumimos, teníamos el sensor puesto y ¡pum! Nos generó un picote. ¿Pero por qué? Si dice que no hay carbohidratos y ya vas viendo, vas investigando. Mira.
es que eso no te genera también pico, no necesariamente es la glucosa, ¿eh? Y la cantidad de carbohidratos. Entonces, alimento agresor que sube el azúcar, eso pues es lo más común. Pero ¿qué tal de estos efectos? ¿Qué tal de estas consecuencias que a veces uno no le presta mucho atención y que no se habla mucho? Ok, se habla de una relación así brevemente entre cerebro e intestino, ¿no? De hecho, al sistema digestivo se le conoce como el segundo cerebro, ¿no? Por todas las funciones que lleva y porque el sistema digestivo influye en la actividad cerebral y el cerebro a su vez en el sistema digestivo. De hecho, el cerebro funciona con neurotransmisores que son sustancias químicas, serotonina, dopamina, oxitocina, glutamato y muchas otras, pero dentro de ellas el intestino las produce y a través de la sangre llegan, o sea, hay una cierta modulación. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque un alimento agresor también te puede generar síntomas digestivos. A lo mejor no te afecta el azúcar, pero te inflama, te genera estreñimiento, reflujo, gastritis u otra complicación u otra molestia. Eso también lo convierte en un alimento agresor, no únicamente por el pico de azúcar. Yo creo que todo el mundo ha identificado, ay, comí esto y como que me cayó mal. Y esto es particularmente importante, frecuente, más bien dicho, en aquellas personas que ya han hecho muchos cambios y que su microbiota, aunque no lo hayan reflexionado de esta forma, su microbiota ha mejorado mucho. Esto es un tip. ¿Cómo puedo saber qué tan bien o qué tan mal está mi microbiota y de forma muy rudimentaria y práctica? Bueno, si cada vez que uno consume grasas vegetales o grasas no saludables, por ejemplo, comida muy frita o sí, frita, tenemos ese malestar que antes no lo teníamos, su microbiota ha mejorado mucho porque es reciente esos ingredientes agresores. Tiempo atrás, cuando yo no había cambiado la dieta, pues eso yo pensaba que no me generaba ningún problema, ¿no? Uno cambia su dieta y después vuelve a esas cosas y te inflama y te genera molestia. Uno se vuelve, entre comillas, sensible a esos ingredientes y es por esa situación. Doctor, incluso, por ejemplo, ahorita que menciona lo de el intestino como un segundo cerebro, aquí dentro de lo que usted menciona que uno mejora esa sensación, incluso también en el intestino se producen algunos químicos como la serotonina. Entonces, bueno, todavía no hay tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Por ejemplo, en personas con depresión no se les busca la microbiota, no se les ve cómo está tu microbiota, ¿no? Sin embargo, cuando cambian su dieta o llegan con un médico que les dice, ¿sabes qué? Vamos a quitar los alimentos procesados, el azúcar y demás, mejoran su estado de ánimo y a lo mejor no saben por qué fue exactamente, pero es que la microbiota está sanando, porque el intestino produce algunas hormonas como esta que nos ayudan pues, a estar felices o que producen esas sensaciones de felicidad, de tranquilidad. Entonces, muchas personas que padecen esos trastornos, pues también checarse por ahí también sería importante, ¿no? Sí, definitivamente. O sea que también, de hecho, también es un punto ¿no? que le vamos a comentar más, que ya lo comentó la doctora. Un alimento agresor también es aquel que te genera un trastorno emocional, ¿no? Te genera ansiedad, te genera depresión, te genera estrés, enojo, ira y un trastorno, que algo se convierta en un problema, que se mantenga mucho tiempo, ese tema ya lo vimos, y que eso te esté afectando en alguna esfera de tu vida. También puede ser la comida, ¿eh? Y esto es bien sabido desde hace mucho tiempo. Si uno no se alimenta bien, los neurotransmisores no están bien. No hay GABA, no hay glutamato, no hay serotonina y también te genera problemas emocionales por un alimento agresor, ¿eh? No nada más el pico de azúcar. Entonces aquí ya llevamos tres cosas, ¿no? Un alimento agresor te genera picos de azúcar, síntomas digestivos, problemas emocionales. Y de hecho, aquí dentro de los ingredientes de la comida, únicamente les puse uno, pero hay un montón, que es el glutamato monosódico, que a uno en la escuela de medicina, pues te lo dejan súper grabado, porque es un ingrediente
que está presente en la mayor parte de la comida procesada, que te genera cierta adicción, cierta dependencia, ansiedad, estrés, problemas del sueño, y son alimentos agresores, ¿no? Doctor, ¿algo que quisiera agregar acerca del glutamato monosódico? Pues sí, como lo acaba de decir usted, no es un alimento realmente adictivo a largo plazo, por eso algunos eslogan, algunas marcas de no puedes comer solo una, porque realmente tienes la necesidad de seguirlo comiendo, ¿no? Hay veces que decimos, bueno, es que tal alimento me gusta mucho y no sé por qué, si yo lo puedo hacer en casa, pero este me sabe diferente, pero es por esas sustancias químicas que producen una satisfacción cuando lo comes porque llegan a tu cerebro las sustancias y bueno, te producen esa sensación de placer, ¿no? Entonces te lo acabas y como que sientes que no comiste nada y quieres otra vez. Entonces, sí es muy importante este ingrediente porque incluso pues se lo damos a nuestros niños, ¿no? Si constantemente les damos comida procesada, pues desde chiquito les estamos dando como, vamos a ponerlo como esta droga que les estamos dando y pues eres adicto a esa sustancia que está en los alimentos y por eso a veces es difícil no que suelten las papitas, el chocolate o los alimentos procesados, ¿no? Los juguitos. Sí, exactamente. El glutamato monosódico es uno de los ingredientes que más nos va a afectar de forma negativa. Entonces, aquí, nomás déjeme borrar esto. ¿Cómo, qué otro problema o inconveniente efecto para la salud puede tener uno por ese tipo de alimentos que los convierten en agresores? Problemas en las articulaciones, reumas, dolores, artralgias. Es frecuente. Hay mucha gente que dice, doctor, pero es que ya me di cuenta, cada vez que consumo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Y no quiere decir que esto aplique para todos, cada quien tiene los suyos. Cada vez que consumo mucha carne roja, me duelen los huesos. Yo creo que es por el ácido úrico. Se checa el ácido úrico y está normal. O sea, no es el ácido úrico, es un alimento agresor. También puede venir de ahí. Neuropatía también, no necesariamente por pico de azúcar, ¿eh? Simplemente porque ese alimento te está generando inflamación o estrés oxidativo, que es otro daño celular, y te genere esos síntomas. Baja energía es otro efecto negativo de estos alimentos que son agresores. Si eso que estoy consumiendo nomás no me reactiva la energía, me estoy haciendo daño. Aunque aquí también hay que diferenciar, porque hemos visto durante las consultas que hay muchas personas que están haciendo dieta, entre comillas. Tú ves cómo comen y sí meten, vamos a decirlo de esta forma, sí meten comida a la boca, pero no se están nutriendo y tienen un montón de hambre. Entonces esa hiperfagia también puede ser por eso, tu cuerpo no tiene los nutrientes y te está pidiendo eso. Entonces la falta de energía también puede ser de eso, ¿no? Hay que diferenciar. ¿El alimento nos está haciendo daño o será que mi dieta no está balanceada? Aquí, doctora, ¿qué ha visto usted con estas personas que son muchas, que no se nutren con la comida? Sí, aquí hay muchas veces cuando llegan conmigo, por ejemplo, que ya vienen de ver otros nutricionistas o simplemente de lo que han visto en internet, muchas veces tenemos ideas distorsionadas, ¿no? De qué es comer sano o qué es comer saludable y nutrirse. Entonces se enfocan en comer como una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, dicen, ah, no, bueno, yo no tomo leche de vaca, pero tomo leche de avena, pues que salta en carbohidratos y a lo mejor no te darás los nutrientes suficientes que necesitas de acuerdo a la edad en la que estés. O sustituimos alimentos que creemos como más sanos, como dice el doctor, como más sanos y dejamos de comer otras cosas y las comemos en porciones chiquititas, ¿no? Decimos, ah, bueno, estoy comiendo dieta, pero me limito hasta con los vegetales, me limito hasta con la ensalada, ¿no? Entonces, o la otra es que, bueno, como mucho de esto, mucha ensalada o como muchas verduras, pero de manera procesada, por decirlo así, porque voy y me compro el jugo que me queda en la esquina de camino a mi trabajo, o voy y me como la ensalada de frutas que a veces vienen a venderme y demás. Entonces, esas ideas que a veces no terminamos de aterrizar y como que agarramos por cachitos, son las que a veces nos llevan a esos trastornos de alimentación, o como dice el doctor, ¿no? Que comemos bien poquitito, porque para mí eso es estar a dieta y todo el día tengo hambre.
Y como comenta el doctor, ¿no? A veces esa hambre es porque necesitas más comida. Digo, hablábamos en una de las sesiones de escuchar a tu cuerpo, ¿no? Entonces, escucha a tu cuerpo. Si estás teniendo hambre, algo le está haciendo falta. Entonces, a lo mejor realmente la cantidad que le estás dando no es suficiente o la calidad de los alimentos que le estás metiendo a tu cuerpo, pues no es la adecuada. Y también uno lo puede manifestar de esa forma, ¿no? Con falta de energía, cuando no nos estamos nutriendo de forma adecuada. Ok, entonces articulaciones, dolor o alguna molestia ahí y que sea por un alimento agresor, neuropatía, falta de energía, problemas de sueño. Ya hablamos que la alimentación tiene algunos ingredientes por sí mismos que van a afectar tu balance de neurotransmisores y que también al afectar la microbiota no se van a producir esos neurotransmisores encargados de regular ese sueño. Ahí también te puede estar afectando de esa forma. Algo muy notorio, al menos que yo he notado, es en la cognición. Ejemplo, cuando yo como muchos carbohidratos, póngale arroz, papas, pan, los que se les venga a la mente, ¿no? Todo bien ese día. Pero al día siguiente amanezco como aletargado, como que me cuesta entrar en ritmo en mis actividades, como que no ando al 100, una ligera dolor de cabeza, como que algo raro. Entonces, son efectos también que uno puede estar sintiendo en la cognición. Y todo esto, bueno, vamos a terminar, ¿no? Y ya les había comentado emociones. Esos son los síntomas o los signos que uno puede detectar si ese alimento es agresor. Son varios. Pico de azúcar, dijimos, este, síntomas digestivos, dijimos, articulaciones, neuropatía, energía, sueño, cognición, al menos 7, y puede haber más. 7 puntos que uno tiene que ver. De hecho, hay más. Ahorita vamos a mostrar algunos otros. Son al menos 7 de esos signos y síntomas que uno puede identificar de nuestro cuerpo si ese es un alimento agresor. Véanlo de otra forma. ¿Qué pasa cuando uno cambia la dieta y se está alimentando de forma correcta? Todo lo contrario, menos pico de azúcar, menos problemas digestivos, menos dolor de articulaciones, menos neuropatía, más energía, mejor sueño, más cognición, más estabilidad emocional. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Y ahí ese es el momento mucho más sencillo para detectar qué nos hace daño cuando ya mejoramos eso. Porque cuando no, es muy difícil porque pues estamos con problema. Pero si ya mejoramos tantito, ya podemos ir haciendo, detectando que nos ocasiona nuevamente estos síntomas y complicaciones. ¿Qué alimentos son o qué son los alimentos agresores? Pues cualquier alimento que te hace daño. Ese es un alimento agresor, no únicamente en pico de azúcar. ¿Cómo te hacen daño? Generando inflamación, alterando la microbiota, estrés oxidativo, que es otra forma de daño celular, pico de azúcar o descontrol de tu azúcar, problemas con las emociones, inclusive el peso. Doctor, pero es que a mí todo eso, todo está bien, no me genera nada, no es un alimento agresor, pero no he logrado bajar de peso. A lo mejor hay algo ahí que te está frenando y que esa sea la forma de hacerte daño o de agrederte, por así decirlo, ¿no? Sí, adelante. O, por ejemplo, también, además de estos puntos que menciona el doctor, por ejemplo, de la piel, muchas veces hay alimentos que no sé si has notado, pero comemos algo y las abuelitas nos decían, ¿no? No comas tantas nueces, no comas tantas semillas que te van a salir granos. Entonces, por ejemplo, en los adolescentes que están mucho más susceptibles a esos cambios hormonales y están más susceptibles a todos esos químicos, por ejemplo, los vemos con mucho acné o los vemos con la piel muy grasosa. Entonces, muchas veces son esa cantidad de químicos que están consumiendo, porque bueno, en la adolescencia la mayoría consume comida más procesada o ultra procesada, y bueno, se consume todo esto. Entonces, a lo mejor en la piel lo estás manifestando, a lo mejor no lo sientes, a lo mejor no son las emociones, pero dices, bueno, es que tengo unas manchas que no se me quitan con nada. Podría ser que algo que estás consumiendo, que esté alterando tu microbiota, también está haciendo más sensible los melanocitos, y que son las células que se encargan de hacer el pigmento de la piel, y por eso, por más que te pongan crema, bloqueadores, tratamientos,
no logras desmanchar. O sea, es increíble cómo todos esos alimentos agresores no nada más se van a manifestar con el pico de azúcar, ¿no? Como comenta el doctor, hay muchísimas maneras. Si tienes algún problema que no has sabido detectar, ¿por qué si ya fui con el doctor, ya me dieron antibiótico, ya me puse cremas, no se me quita? A lo mejor es un alimento que es lo que propicia que sigas con ese problema. Y que también es un cambio que cuando uno cambia, mejora su alimentación, mejora tu piel, mejora la hidratación, el color. Si hay, por ejemplo, acné, granitos, se cambia mucho, mejora bastante. Algunas verrugas, manchas en la piel, sobre todo aquellas por resistencia a la insulina, mejoran un montón. Hay muchas personas que tienen los pies muy cafés, desde el grado leve que se lo podrán imaginar hasta el grado súper marcado, ¿no? Las piernas casi oscuras y que con el proceso de reversión o al mejorar todo esto se van despintando, se van quitando esas manchas. Conmigo consulta, es una muchacha, tiene 16 años. Ella llegó con un cuello de tortuga hasta acá, toda súper tapada. Ese día me acuerdo, hacía un montón de calor. Y a mí se me hizo raro, ¿por qué viene tan abrigada si está haciendo un montón de calor, ¿no? Ya empecé a preguntar y que le dijeron que tenía diabetes, etcétera, ¿no? El punto es que me mostró, tengo la piel café, a ver, y ya se quitó todo y ¡ay! Le vi súper, súper, súper marcado. Ya le dije, pues es que es la resistencia a la insulina y hay que ir modificando esto, ¿no? No me creyó, pero lo hizo. Y ya llegó al mes súper despintada. Entonces, la piel también podría ser un indicativo de que estamos consumiendo algún tipo de alimento agresor. De hecho, aquí en el chat, bueno, aquí nos saluda el señor Ignacio y le da gracias a la doctora por las recomendaciones en la dieta. Dice Angie, yo tengo muchas cosas que me agreden, parece, pero no he podido descubrir todas. Si no, uno va a tener, pues, cada quien los suyos, ¿no? Y hay que estar atento a estos puntos. Y ahí no hay más que, al menos en esto que hemos hablado hasta ahorita, más que estar bien atentos a cómo me siento en esas áreas al consumir esos alimentos. Puede que el efecto no sea de forma inmediata, ¿eh? A la hora, a las 2 horas, como les dije con las complicaciones cognitivas. Yo como algo hoy y hoy estoy bien a gusto, pero mañana, pues 12, 24 horas después, es cuando siento, ay, siento la molestia, como que no ando bien, como que tengo sueño, como que no me concentro de la misma forma, efectos cognitivos por esos alimentos agresores. Entonces, yo creo que hay que estar bien, bien, ¿cómo se dice? Atentos a qué está sintiendo mi cuerpo y también, claro, irse guiando por el glucómetro. Aquí comenta Some User, dice, cierto, a mí antes de comenzar el reto se me hinchaba mucho el tobillo, mi rodilla izquierda, y desde que cambié la manera de comer, dice, ya no se me hinchan y las manchas de mi cara se mejoraron mucho. Sí, es que cuando uno va por el buen camino, esos son los signos y síntomas que uno puede ir viendo. Esas áreas van mejorando, pero a veces uno no sabe cuáles son los problemas que tenemos porque hemos normalizado la forma en la cual nos estamos sintiendo, la forma en la cual nos estamos viendo, porque yo antes vivía con migraña, vivía con estreñimiento, vivía con alergias. ¿Y saben qué pensaba? Incluso siendo médico, ¿eh? No, pues es normal, yo soy así, así me toca vivir toda la vida, ¿no? Ahí uno encuentra la forma de aguantar eso, ¿no? Ese era mi pensamiento y mucha gente lo tiene. Tienen alguna molestia, tienen algo, pero creen que es normal o lo han normalizado. Y cuando uno cambia esto, se dan cuenta, no, yo no estaba normal. Yo tenía aquella situación, pero hay que estar bien atentos a eso. Vamos a seguir aquí con el tema y ahorita regresamos con los comentarios que tienen aquí en el chat. Entonces, ¿cómo detectar esos alimentos agresores? Bueno, para empezar, ya sabemos cuáles son los alimentos agresores. Es la comida procesada, ¿no? De ahí. Eso a
A la gran mayoría nos va a afectar, punto. Es que yo no siento nada. Bueno, a lo mejor no sientes que te sube el azúcar o no sientes el problema del sueño, pero seguramente por otro lado nos está afectando, ¿no? Ya sabemos cuáles son, pero hay diferencias porque todos somos pues distintos, tenemos un metabolismo único. ¿Cómo lo podemos detectar? Número uno, pues con el glucómetro o si tenemos acceso al sensor de azúcar, ¿no? Si ese alimento me sube el azúcar más de 30 o 40 miligramos después de comer, me está generando un pico de azúcar, eso no me va muy bien. Y si es muy, muy de vez en cuando, de forma esporádica, no hay problema. Pero si esos picos se generan casi diario, con mucha frecuencia o son muy altos, algo no anda bien y eso te está agrediendo, ¿no? Entonces, la otra forma es presta atención a qué estás sintiendo. Lo que ya revisamos, dolor de huesos, neuropatía, insomnio, problemas emocionales. Esto del tema de las emociones, frecuentemente asociado, más no siempre, a los picos de azúcar, ¿eh? Cuando uno tiene a veces ansiedad, desesperación, como inquieto, inquietud, puede ser que ese alimento te esté agrediendo de esa forma, con o sin pico, porque va a depender de qué ingrediente está presente en ese alimento. Por eso le subrayé nada más uno de muchos que puede haber, glutamato monosódico. Ese nos genera ese desequilibrio. Y puede haber otros. ¿Cómo podemos detectar si un alimento es agresor? Ok, mide tu inflamación con muestras de sangre, proteína C reactiva, factor reumatoide, velocidad de sedimentación globular. Son muestras de sangre económico que cualquier laboratorio te hace casi de forma de rutina. Entonces, si eso está muy alto, algo hay ahí. Si nosotros vemos marcadores de inflamación elevados, no concluimos directamente que es tal ingrediente. No, generalmente es la combinación de varios, pero sí, lo principal es ir cambiando la alimentación. Si tenemos inflamación crónica, casi siempre todo viene de ahí, pero también puede ser problema de sueño, problema de cortisol, estrés crónico, infecciones, microbiota, falta de nutrientes, micronutrientes. Si ya modificamos todo y nomás no, nomás no y nomás no, puede ser que esta inflamación venga de algún alimento que sea agresor y lo podemos medir con estudios de sangre. Resistencia a la insulina también se puede medir con muestras de sangre y así tal cual. Me quiero medir la resistencia a la insulina y ya, que no sé cuál, el OMA IR y listo, ahí que lo busquen en el sistema. Es una muestra de sangre. Si sale alto, doctor, pero es que yo ya cambié esto, hice esto, a lo mejor hay un ingrediente que te está afectando, ¿no? Y ácido úrico. Ácido úrico casi nadie le presta atención, pero el ácido úrico es un marcador de inflamación, perjudica muchos los riñones por sí solo, causa insuficiencia renal, piedras en los riñones y problema en los huesos o en las articulaciones que en casos avanzados se conoce como gota. Doctora, ¿algún otro forma de detectar o de saber si algún alimento es agresor o no? ¿O usted en su experiencia, qué ha sentido o cómo los identifica? Bueno, como ya comentó, pues uno es la glucosa y los síntomas que puedas tener inmediatamente después de consumirlos, como la inflamación y demás. Eh, tener mucho cuidado con alimentos agresores que no precisamente los estamos preparando nosotros, ¿no? Usted mencionó, por ejemplo, las paletas de hielo. Entonces, leer muy bien la lista de ingredientes, porque muchas veces puedes pensar que estás comiendo algo saludable y estar comiendo algún químico que es el que te está afectando. A lo que voy es que si lees la lista de ingredientes y la mayoría de los productos que utilizas son bajos en carbohidratos o no tienen azúcar, coinciden en algún químico en especial, probablemente ahí está tu alimento agresor, ¿no? Que no es precisamente el alimento, sino el agregado. Entonces, y se puede manifestar de muchas maneras, incluso todos los que ya mencionó el doctor y en mujeres, por ejemplo, también trastornos en tu ciclo menstrual
podrían deberse a alimentos que estás consumiendo que están alterando las funciones de tus hormonas, las funciones endócrinas. También ahí lo puedes detectar, ¿no? Ya fui con el ginecólogo, no se me regulariza, tengo muchos cólicos o me baja en grandes cantidades, tengo demasiado sangrado. Entonces ya me buscaron por muchas partes y ya me dijeron que pues así soy. Bueno, pues a lo mejor hay algún alimento, hay alguna sustancia que estás consumiendo constantemente, que es lo que está ocasionando esa alteración menstrual. Incluso puede ser hasta infertilidad, que haya alimentos que te estén ocasionando que persista algo que hormonalmente no está bien y esté alterando tu función de tus hormonas, ¿no? Entonces, sí hay muchas maneras en que lo puedes identificar. Sin embargo, tienes que estar muy atento a esas alteraciones o a esas incomodidades que puedes estar sintiendo y que no sabes por qué. Y que ya te dijeron que no tienes nada, o que ya te dieron antiinflamatorios, que ya te dieron antibióticos, y sigues en lo mismo, y nada más crees de tu cartera de medicamentos, pues algo no está bien en tu alimentación tal vez, o en los productos que consumes de manera regular. Sí, me viene a la mente que también la presión arterial puede ser también un signo, o sea, cuando se sube demasiado, de que ese alimento es agresor, te está generando resistencia a la insulina, que es casi siempre lo más común que una persona tenga con presión arterial alta, la famosa hipertensión esencial o hipertensión primaria, ¿no? Si esa hipertensión es secundaria, es otro tema, pero son muy pocos los casos con hipertensión secundaria. Casi todos son debido a eso. También puede ser otro signo que uno puede detectar. Estoy comiendo tal cosa y me sube la presión. Es otro signo del cual a lo mejor ese alimento te está agrediendo. Ok, aquí en el chat me comentan, dice el señor Osvaldo Hernández, dice buenas tardes. ¿Qué alimentos ayudan a eliminar la neuropatía o mejorar este síntoma? Gracias y saludos. Ok, esto va a depender mucho pues de la causa, ¿no? Si esa neuropatía es por mala alimentación, corrigiendo ciertos alimentos te va a quitar el problema. Si esa neuropatía es por un problema de hernia de disco, por ejemplo, en la columna, pues ningún alimento te va a quitar el síntoma, ¿no? Va a depender de qué. Hay personas, por ejemplo, que tienen neuropatía derivadas de cierto medicamento o que son no pocos, son muchos, que les han dado quimioterapia, por ejemplo, y que esa quimioterapia ha quemado los nervios, literalmente, ¿no? Ningún alimento les va a quitar el síntoma. Sin embargo, volviendo a la pregunta, si esa neuropatía es por alimentos agresores, resistencia a la insulina o problema de diabetes, yo creo que los alimentos no es tanto de que te ayuden a quitar el síntoma, sino que te dejen de causar esa inflamación en los nervios. Número uno, la comida procesada es lo que más afecta a la neuropatía y aquellos alimentos que te suben mucho el azúcar. Eso es lo primero a corregir. ¿Qué alimentos eliminan la neuropatía? En este caso estamos hablando por inflamación. Las grasas saludables, sin lugar a duda, son por excelencia los mejores antiinflamatorios. Esta pregunta es muy amplia. Por ejemplo, ¿qué tal si esa neuropatía es por falta de complejo B o B12? Entonces yo diría, pues entra la carne, porque ahí está la B12, por ejemplo, ¿no? Todo va a depender de qué deficiencia tenga uno. Normalmente yo eso es lo que recomiendo. Grasas saludables, ir integrando si es que no se incluyen en nuestra alimentación de forma regular. Ya revisamos el tema de porciones de grasas saludables, semillas, nuez, almendra, nuez de la India, nuez de macadamia. Tiene también potentes antiinflamatorios. Y dentro de los alimentos, los condimentos que a veces poca gente los utiliza. Ajo, por ejemplo, orégano, perejil, cúrcuma, cilantro, son excelentes antiinflamatorios que van a ayudar mucho con esa neuropatía. Vuelvo a aclarar, si esa neuropatía está ocasionada por otra cosa, aunque se incluyan estos alimentos, no va a haber mucha mejoría. Doctora, ¿aquí quiere agregar algo? ¿Qué alimentos ayudan con la neuropatía?
Pues aquí serían, por ejemplo, alimentos, bueno, hablando como usted mencionó, ¿no? Que se deban como a picos de azúcar o algo inflamatorio, que no sea algo que esté comprimiendo el nervio o que lo haya quemado. Podrían ser los, eh, los ingredientes antiinflamatorios, como mencionó usted, los condimentos, la cúrcuma, el jengibre, el matcha. Muy poca gente lo toma porque a veces es un poquito fuerte el matcha, pero es muy buen antioxidante y antiinflamatorio. Yo creo que agregar poco a poco más condimentos de este tipo, más raíces en nuestros alimentos, eso ayuda bastante porque nos ayuda a desinflamar, pues no nada más como tal el sistema nervioso, sino el organismo en general y uno lo va sintiendo, ¿no? Menos inflamado, mencionaban que menos abombado el abdomen y demás, pero yo creo que sobre todo los condimentos es una buena forma de consumir alimentos antiinflamatorios o en tés, que también es como más práctico dependiendo tus gustos, pero sí yo agregaría eso a antiinflamatorios. Entonces, en resumen, señor Osvaldo, y para todos los demás, grasas saludables, condimentos, semillas, tés naturales, ¿no? Eso ayuda mucho con la neuropatía. Aquí Sara Lemos nos hace la pregunta. Dice, gracias por esta importante información. Para la tiroides, ¿qué alimentos son agresores? Ok, muy buena pregunta y también tenemos ya la respuesta casi, casi preparada para usted, ¿no? Porque es algo que hemos buscado. Se dice que ciertas verduras hacen daño y que la tiroides es muy sensible a ciertos alimentos, ¿no? Mm, pero volvemos a lo mismo. Esa inflamación está ocasionada casi siempre por la comida procesada, alto en glutamato monosódico, y que te está generando muchos picos de azúcar. O bien que tenga algunos ingredientes que estén alterando la microbiota. De tal forma, señora Sara Lemos, igual para todos ustedes, en la naturaleza no hay ningún alimento que afecte la tiroides. Ninguno, porque la naturaleza nos da lo que nosotros necesitamos. Solo que a veces por ciertos procesos industriales se ven modificado las propiedades de esos alimentos y sí comienzan a afectar. Aquí, doctora, ¿qué nos podría usted complementar para responder esta pregunta? ¿Qué alimentos son agresores para la tiroides? Bueno, definitivamente los ultraprocesados son los que son directamente agresores a la tiroides. Pero aquí, como comenta el doctor, muchas veces nos preguntan que, bueno, es que puedo comer col de Bruselas, puedo comer brócoli, puedo comer coles. Sí, sí, lo puedes comer. Realmente yo no sé en qué momento, y he tratado de indagar en esto, en qué momento nos dijeron que eso, o de dónde viene la creencia de que es algo malo para la tiroides. Te voy a resumir poquito. Esos alimentos contienen, a la hora de que los procesamos y demás, contienen una sustancia que compiten por el yodo. Y el yodo, pues, es algo que se necesita para que la tiroides funcione adecuadamente. Cuando digo que compite, es que llega y, bueno, usa su lugar y, bueno, ya no llega el yodo a la tiroides. Entonces, en algún momento, alguien dijo, ah, bueno, pues si no permite que utilice el yodo a la tiroides, pues es un alimento que no deben de consumir si tienes problema con la tiroides. Y bueno, así quedó y así se comenzó a recomendar. Sin embargo, pues el problema no es que compita con el yodo, el problema es que tienes una inflamación y esa inflamación no viene de haber comido esos alimentos. Esa es una. Y la otra es que cuando tú te encuentras en tratamiento, que generalmente es la levotiroxina y demás, ya tienes un tratamiento para que tu tiroides utilice el yodo adecuadamente. Entonces, no vas a tener ningún problema consumiendo brócoli, coliflor, coles de Bruselas, ningún problema. Y bueno, tienes diferentes beneficios si las comes cocidas o crudas, porque a veces me dicen, bueno, es que las como crudas porque de esa manera no me van a afectar la tiroides. Ni cocidas ni crudas te van a afectar la tiroides. Simplemente te van a dar beneficios distintos. Si las comes crudas, probablemente tengas mayor efecto antioxidante, que si estás buscando un efecto antiinflamatorio sería bueno. Y si las comes cocidas, alimentas más a tu microbiota. Crudas o cocidas las puedes consumir siempre y cuando, bueno, pues no sea en exceso. Y cuando digo exceso es, bueno, es que me como 1 kilo de brócoli diario. Ah, bueno, pues todo en exceso nos va a perjudicar de alguna manera, ¿no? Pero tú las puedes incluir en tu alimentación, todas las verduras, sin ningún problema. Sí, ese tema ya lo buscamos bastante, desde qué punto se lo estamos comentando, ¿no? Bueno, yo estoy en un Gran Máster de diabetes y termino en diciembre de este año y la doctora está en un Gran Máster de nutrición. Y ahí
pues hay asesores y nosotros mandamos la pregunta, ¿es verdad que ciertos alimentos afectan la tiroides? Y ya nos mandaron la respuesta y nos mandaron artículos, por eso le contestamos con esta seguridad, ¿no? Ok, excelente pregunta. Dice el señor Osvaldo Hernández, un dato interesante. Hace un mes tenía mis articulaciones, dice, de mis dedos entumidas por la mañana. Ahora ya es muy ligero y va mejorando. Increíble. Exacto, es lo que les decíamos. ¿Cómo nos afecta los alimentos agresores? A veces uno no se da cuenta, pero conforme va avanzando, se le van quitando cosas. Y es ahí donde, mira, yo tenía esto por esto, nomás que pues ya me había acostumbrado a vivir así y lo había normalizado, ¿no? Gracias, señor Osvaldo, por compartir y es un signo pues de que va por el buen camino, ¿no? Aquí pregunta el señor Ignacio, ¿cuál sería el nivel recomendado de ácido úrico cuando se está teniendo problemas por exceso de este? Ok, generalmente de 6.0 para abajo es la recomendación. El ácido úrico hasta el día de hoy, la recomendación internacional es de 7.0 para abajo, pero yo creo que va a cambiar en el futuro porque de 6 para arriba ya hay cierto detalle. Hipertensión, nefropatía, proteinuria, neuropatía, resistencia a la insulina, un montón de cosas, ¿no? Entonces, de 6.0 para abajo, se dice que en mujeres y hombres es poquito diferente, pero ahorita, por términos generales, 6.0 para abajo. Si está más de eso, se puede optimizar, ¿no? Y aquí dice cuáles son los exámenes en sangre para detectar inflamación. Ok, mejor se los escribo aquí en el chat. Miren, proteína C. Hay muchos, ¿no? Pero al menos estos. Proteína C reactiva, ese es uno. Factor reumatoide, aquí lo voy a escribir en el chat. Y BSG, que viene siendo, así lo piden, BSG o velocidad de sedimentación globular, al menos esos. Si algo de eso es positivo, hay que indagar con estudios especiales para ver por qué viene esa inflamación. Aquí pregunta Ángela, ¿cuáles son los procesados? Ok, doctora, me ayuda con esta pregunta en lo que busco aquí en internet ciertas imágenes para responderle de mi forma. Bueno, mire, hay diferentes procesos para llevar los alimentos a las tiendas y demás, ¿no? Entonces, los alimentos procesados pueden ser mínimamente no procesados, mínimamente procesados, procesados y ultraprocesados. Entonces, los que no son procesados es todo lo que podemos tomar del alimento, de la parte del supermercado de frutas y verduras prácticamente, ¿no? Entonces, todos esos alimentos, pues son no procesados, así como los quitaron de la naturaleza, los llevan a nuestra mesa. Después están los alimentos mínimamente procesados. Por ejemplo, las lechugas o las espinacas que muchas veces compramos en bolsa, que ya vienen desinfectadas, lavadas y cortadas y demás, son mínimamente procesados. Probablemente no requirieron ningún aditivo adicional para poder estar ahí, pero fueron mínimamente procesados. Entonces, esos pues, generalmente son saludables, por así decirlo, porque no tienen conservadores ni nada, simplemente tuvieron un proceso para poderlos vender, o por ejemplo las carnes, los pescados, que bueno, tienen un proceso mínimamente procesado, pues para poderlos llegar a nuestra mesa, ¿no? No nos traen la vaca completa ni el pescado completo. Luego están los alimentos procesados. Los alimentos procesados son aquellos que sí requirieron una transformación del alimento en general, pues para poderlo dar, por ejemplo, el yogur es un alimento más procesado porque, bueno, la leche se somete a un proceso de fermentación, después se somete a procesos para poderle poner conservadores y demás. Bueno, los yogures serían alimentos procesados. Y después están los ultraprocesados, que son los que que no se parece nada al ingrediente original, ¿no? Supongamos la sopa de fideos, o la sopita, o los espaguetis, todas las sopas. Originalmente pues eran trigo, entonces no tiene nada que ver con el trigo, ¿no? Se sometieron a procesos a diferentes tipos de procesos para poder llegar a ese anaquel. Entonces son alimentos ultra procesados porque transformaron el ingrediente original, le pusieron un montón de cosas para que pueda conservarse y demás, y bueno, y poderlo llevar a los anaqueles, ¿no? Entonces prácticamente es como un resumen. Entonces, entre más procesado, entre más pasos tenga que tener ese alimento para poder estar en ese empaque,
es más procesado, tiene más químicos, tiene más conservadores, tiene otros procesos que se utilizan para quitar virus, bacterias y demás. Entonces, son más dañinos porque esos químicos que se utilizaron o esos procesos que se utilizan de alguna manera afectan a nuestro organismo y a nuestro metabolismo. Entonces, pues Sí, básicamente, correcto. Entonces, y ahora yo le voy a mostrar unas imágenes para mostrarle pues la misma respuesta, pero de una forma diferente. Mire, esto, por ejemplo, es una manzana, ¿no? Eso, pues es natural. Así uno la encuentra, pues en la naturaleza, en el árbol, ¿no? Eso es natural. Ahora, esto, ¿es natural o procesado? ¿A poco la naturaleza nos da esta sustancia así? ¿A poco crece esto en el árbol o crece en la tierra? No, no, ¿verdad? Entonces lleva un proceso, es algo procesado. Déjenle paso a otra imagen para exponer el punto. Esta avena Quaker, ¿es natural o procesado? ¿A poco la naturaleza nos da ese alimento así como lo están viendo con los ingredientes que contiene? No, ¿verdad? Entonces algo procesado. Es el huevo, así como lo vemos, algo natural o procesado. Pues de la gallina así sale, uno lo cocina y así se forma, ¿no? Entonces es natural. Entonces, si viene estrictamente hablando, ¿no? Así tal cual uno lo encuentra en la naturaleza, es natural. Si la naturaleza no nos lo da así, es procesado. Ya comentó la doctora, puede ser mínimamente procesado. Es que nomás le quitó la cascarita, nomás le quitó aquello, un proceso mínimo, ¿no? Creo que se entiende y no le quita mucha calidad. Pero ya le quitan la cáscara, le hacen esto, lo cocinan, alimentos precocidos, tienen conservadores, tienen esto, tienen, no, pues ya son demasiados procesos y ya le van quitando calidad. Y toda la última etapa son alimentos ultraprocesados. Tienen sustancias que ni siquiera existen en la naturaleza. Tienen sustancias químicas, pues producto de un laboratorio. Es algo ultraprocesado. Ya no tiene casi nada natural, al contrario, tiene químicos que seguramente nos van a perjudicar de cierta forma, ¿no? Entonces creo que ahí le da un panorama distinto sobre qué es un alimento procesado. Y ahora, ya que estamos hablando de esto, aquí la doctora tocó el punto previamente. Este, no todo nos va a afectar de la forma que ya comentamos, ¿eh? Porque puede haber sustancias e ingredientes en muy pequeña cantidad que aún así lo estamos consumiendo o está entrando a nuestro organismo y que nos está afectando, ¿eh? Se conocen como disruptores endocrinos, que yo creo que todo mundo estamos expuestos. Antes a lo mejor nosotros al menos era muchísimo más y ahorita que tenemos conciencia es muchísimo menos, pero pues nadie se salva, ¿no? Aquí tenemos unos pocos ejemplos, ¿no? Embutidos, grasas animales, el aceite en plástico, el uso excesivo de plásticos que se volvió, pues yo creo, muy común, ¿no? El Tupperware, por ejemplo. ¿Quién no tiene un topper de plástico en su casa? Hay colección, incluso, este, aquí al menos en México, yo creo, ¿no? Ay, te llevas mi topper, te lo encargo porque lo quiero de vuelta, ¿no? Y todo el mundo es muy acá con sus toppers. Entonces, el uso excesivo de plásticos libera ciertas sustancias que te van a afectar tu metabolismo y que se convierten en agresores. Y que a lo mejor uno no lo asocia, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué estoy comiendo bien y todo bien? Y no, es que la comida no es, ok, va. A lo mejor no es la comida que estás ingiriendo, ¿no? Pero te estás contaminando por este lado, ¿no? Pesticidas, yo tenía la costumbre, tenía la bombita, iba al Costco y compraba el pesticida concentrado y yo lo preparaba en mi casa y lo echaba a diestra y siniestra con mucha frecuencia, que yo no tenía conciencia de que me estaba envenenando, ¿no? Y ni siquiera porque cuando hicimos el servicio social, acá en Baja California, hay un municipio que se llama Ensenada y hay un área que se llama Maniadero, ahí hicimos el servicio social, que está cerca de la bufadora, ¿no? ¿Cómo le llaman? Como una rareza de la naturaleza, ¿no? La bufadora en Ensenada, si lo pueden buscar en Google. Bueno, el punto es que son áreas para cultivar, ¿no? Cultivan mucho tomate, fresas, y hay muchas familias que se encargan, pues, de eso, ¿no?
Pero lamentablemente uno ve muchos niños, 7, 8, 9 años, con linfoma, leucemias, cáncer de sangre, y que evidentemente es por el uso excesivo de pesticidas. Pero ni aún habiendo tenido esa experiencia, yo pude generar conciencia de que el uso excesivo de pesticidas me estaba afectando, ¿no? Hasta que pues me topé con estos temas de salud, la comida, disruptores hormonales, la inflamación, y ahora lo sé. Los sartenes, ¿no? Teflón en mal estado que libera pues metales pesados, detergentes y jabones. No sé si alguno de ustedes trabaja en esto o ha visto a alguien que se encargan de, pues, del servicio de limpieza, ya sea en una oficina, una fábrica o incluso en los hogares. Véanle las manos. ¿Cómo tienen las manos? Rojas, con escama, muy secas, agrietadas, les duelen aunque se pongan guantes. Es por el uso excesivo de estos. Entonces, estos disruptores hormonales puede ser lo que nos está agrediendo. Aquí una persona en el chat puso, ¿no? Hay muchos agresores, pero no sé qué es. A lo mejor vamos a tener conflicto en identificar alguna comida. Ay, el arroz no es, ni la avena, ni esto, ni qué será, qué será. Hay momento, creo, de pensar en esto, que vamos a hablar más a profundidad en otra sesión, pero aquí se los queríamos comentar. ¿Algo que quiera agregar, doctora, respecto a eso? Sí, aquí me parece súper importante hacer un paréntesis en cuanto a los plásticos que mencionó el doctor, porque además del Tupperware están los plásticos reciclados, ¿no? Te queda el empaque del yogur, de la crema, de los quesos, etcétera, y bueno, hay que guardarlo porque pues la abuelita te lo enseñó, tu mamá te lo enseñó, y tenemos que tener conciencia de que esos plásticos no están hechos para un segundo uso, y regularmente ¿para qué los utilizamos? Bueno, para guardar el poquito que quedó de comida y demás y lo recalentamos todavía en el microondas y esto hace que se liberen más sustancias tóxicas a nuestra comida. Entonces, si ya de por sí estamos comiendo alimentos procesados y además estamos guardando la comida en botes de plástico, ¿no? Y estoy reutilizando además los botes de plástico en los que viene mi comida, pues va sumando. Pero además estamos tomando agua que todo el tiempo viene embotellada, ¿no? Digo, el agua que a veces en ciertas partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, pues viene del grifo, pero mucha gente dice, ah, no, yo compro agua embotellada. De verdad que el agua embotellada se ha vuelto tan popular, pero es realmente una manera de adquirir esos disruptores hormonales tan frecuente porque nos facilita la vida y se nos hace más, pues sí, mucho más fácil. Traemos siempre la botellita de plástico, ¿no? Entonces, tú dejas la botella de plástico en el carro y demás, y cómo se calienta, todo ese calor hace que el plástico libere sustancias al agua que te vas a beber. Entonces, vas a decir, no, es que yo no dejo que eso pase. Pero sí, pero desde dónde tuvo que transportarse tu botella de plástico para que llegue a tu hogar, para que llegue a tus manos, para que esté almacenada en una tienda. Entonces, sí hay muchas formas que podemos ir cambiando, usar una botella de vidrio, a lo mejor si utilizamos el agua del grifo, ponerle un filtro que ya los venden y son muy populares. Realmente a veces vemos esta publicidad de, ah, bueno, el filtro para el agua, ¿no? O incluso el filtro para el agua con la que te bañas y demás y pensamos que no es necesario o que son cosas que, bueno, como para qué, ¿no? Pero es que son cosas que van sumando a nuestro día a día en cuanto a adquirir químicos. Lo del teflón, por ejemplo, pues no es que el teflón sea ni tan saludable ni tan malo, ¿no? Pero bueno, vemos el sartén y decimos, pues todavía aguanta. No, ¿sabes qué? Cambia ese sartén. O sea, realmente el estar pensando que todavía tiene unos años de vida, a lo mejor te está perjudicando y te está quitando años de vida a ti. Entonces, el tener como esas cosas que se van desgastando, ese topper que ya tiene años, esos sartenes que no has cambiado y que ya están todos rayados, o sea, no es que se vean rayados, es lo que te está liberando tu cuerpo. Entonces, sí, yo también, como dice el doctor, Angie, que fue la que puso en el chat, pues a lo mejor no es un alimento, a lo mejor incluso es con lo que limpias, usas muchos químicos para limpiar, cloro, los desengrasantes, el champú con el que te bañas, los cosméticos. Por eso es que se ha puesto como tan de moda o mucho marketing en cuanto a no contiene esto, no contiene aquello, porque realmente son cosas que nos está afectando. Y cuando ya eres consciente de lo que estás consumiendo, pues eres más estricto a la hora de comprar cualquier producto porque sabes que eso puede estar agregando
un granito más a todo lo que regularmente consumes. Y bueno, hay cosas que no puedes dejar de consumir, pero habrá otras que sí puedes prescindir. Sí, y esto no quiere decir que poquito ya nos va a afectar de forma negativa. No, el cuerpo es muy resistente, ¿no? Podemos estar expuestos en cierta cantidad, cierta frecuencia y no pasa nada, pero pues si es mucho a largo plazo, pues sí nos va a afectar de forma muy negativa. Aquí comenta el señor Ignacio, los jamones sin nitrato serán también malos. Por eso mismo hacía el comentario, porque va a depender de la cantidad, de la frecuencia, ¿no? Un poquito, no pasa nada. Ah, es que lo consumo pues, mucho, ¿no? Muy seguido y tengo mucho tiempo así. Seguramente sí, porque pues volvemos al punto, cualquier exceso nos puede afectar, ¿no? Hasta el agua en exceso trae su inconveniente. Pregunta aquí, Judith Jaime dice, recordé que alguien dijo que incluso no hay que ponerse sanitizante, así le entiendo, reseca las manos. ¿En qué nos afecta? Lo mismo, si es poquito, no le veo problema, pero por eso puse el ejemplo de las personas que trabajan en limpieza, ¿no? ¿Cómo tienen las manos del tanto y tanto? Nosotros, no mucho tiempo atrás, ¿no? En el hospital, pues, híjole, el lavado de manos ahí es esencial y te están checando y te están verificando, oiga, doctor, no se ha lavado las manos, oiga, el gel, oiga, y esto, todo el tiempo, ¿no? Y uno pues utilizaba demasiado el gel antibacterial o esos sanitizantes, sí, en exceso también causa problema. Dice aquí, dice doctor, buenas noches. Los perfumes en aerosol también pueden ser disruptores. Sí, efectivamente está dentro de lo más común. Champús, cosas para el pelo, por ejemplo, maquillaje de casi de cualquier tipo, perfumes, también trae disruptores hormonales, que de esto vamos a hablar a profundidad en otra sesión. Aquí dice Ere, el agua en garrafón también es igual de dañina. ¿Qué hay del agua alcalina? Creo que también les debemos una sesión para hablar precisamente del agua, ¿no? Hay agua alcalina, hay agua normal, agua embotellada, agua de grifo, agua de filtro, agua en garrafón, agua que uno va y compra a ciertas plantas que tienen proceso de ósmosis inversa, ¿no? Que es como forman el agua. Yo creo que aquí va a depender de la microbiota de cada uno, ¿eh? Les voy a platicar un caso. Me tocó cuando trabajaba en un hospital, un señor que venía de Canadá. Llegó porque tenía un problema tiroides, no sabía, ¿no? Tenía como ansiedad, como presión alta, como no sabía qué tenía. Y ya habían investigado muchas cosas, no le habían encontrado, ¿no? Vino, le hicieron muchos estudios y resulta que pues tenía un nódulo tiroideo y tenía hipertiroidismo, ¿no? Ya se trató y todo, el nódulo estaba muy grande y él decidió por la cirugía, le quitaron nada más eso y todo bien, ¿no? Pero durante este proceso que se aventó más o menos para solucionar el problema tiroideo como 3 meses más o menos, sí se tardó un buen rato. Él desarrolló mucho estreñimiento, distensión, tanto que hasta le hicieron tomografías, colonoscopías y estuvieron a punto de operarlo de tanto gas y tanto aire. Yo, ¿por qué? Si tenía hipertiroidismo y todo lo demás está bien, la cirugía bien, tiroides bien, electrolitos bien, ¿por qué? No tiene azúcar, no tiene esto, aprox 50 años de edad, aprox. Y ya, ¿no? Pasó. Medicamento y esto, ajuste en la dieta, que sonda, que esto, un montón de cosas. Y seguía igual. Se aventó como otros 2, 3 meses. Nada más por ese tema del estreñimiento y con gases. Y ya pues nadie sabía pues por qué, ¿no? Y ya yo le dije, pues no, la verdad no sé por qué, a lo mejor es la microbiota, es el aspecto que nadie ha trabajado, ¿no? Ya me dijo, pero ya me regreso a Canadá en 3 días. Bueno, pues hágase tus estudios allá y pues a ver, seguimos en contacto, ¿no? Y sigue tomándose eso. Ya se fue. Llegó allá como a la semana, ya no tengo nada. ¿Cómo? No, ya se me quitó absolutamente todo. Todo está normal. Ay, canijo, me quedé pensando, entonces si podrá hacer la microbiota. Ya le pregunté, ¿no? Oiga, pero ¿qué hace aquí? Ta, 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 como así, como asado. Ok,
Y por curiosidad, ¿no? Oiga, ¿y el agua? No, pues el agua, 1 litro al día. No, 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 no. ¿De dónde la consigue? ¿Cómo la toma? Ah, no, pues aquí tenemos tal sistema pero yo prefiero las botellas de tal cosa, ¿no? Ya me quedé pensando yo, bueno, el agua de los países es diferente. Y esto lo sé porque yo en el servicio social medía el flúor, me hacían ir a ciertos puntos de la ciudad, agarraba un vasito así de agua, le ponía una cápsula y ahí me decía el pH y me decía varias cosas. Y yo me di cuenta que el agua es diferente en municipios, pues lógicamente también entre países y estados, ¿no? Y yo dije, no, pues será el agua. Ya le dije, ¿sabe qué? Yo creo que es el agua. Su microbiota no está adaptada para el agua de acá. Su microbiota creció con esa agua, ¿no? No, pues toda mi vida he vivido aquí. Entonces su microbiota se hizo al modo de ese tipo de agua. Entonces, ¿por qué les comparto esta historia? Por aquí me están preguntando, ¿cuál es la mejor agua? Híjole, yo creo que la mejor es la que con la que tu microbiota haya crecido. Es lo que yo creo. A menos de que haya cierta circunstancia, condición médica que se amerite cambiar ya sea un agua alcalina o el agua de acá. Aún así, el tema de disruptores hormonales hay que tomarlo muy presente. Esto del agua, vamos a hablar en otra sesión, especial, porque sí hay bastantes puntos, ¿eh? De hecho, en nuestro hospital había únicamente agua alcalina por una razón, prevención o tratamiento contra el cáncer, supuestamente, ¿no? Y de eso vamos a hablar en otra sesión. Ok, ¿algo más que quisiera agregar, doctora Isis? No, yo creo que nada más fijarse también, aparte de los alimentos, sí, con qué limpias, qué cosméticos utilizas, las cremas, champús, todo esto, también pueden ser cosas que podemos ir cambiando poco a poco y que suman a mejorar nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, como dijo el doctor, pues no, no es como que todo tiene que ser perfecto, pero si podemos ir disminuyendo la cantidad de químicos a la que estamos expuestos, pues eso va a mejorar muchísimo nuestro metabolismo y nuestra calidad de vida. Ok, no, pues este fue el tema de alimentos agresores. Espero que les hayamos dado una perspectiva diferente y estén más atentos a eso. Y si no, puede ser problema de disruptores hormonales que también vamos a hablar con mayor profundidad. Tenemos ahí algunas fotos, imágenes que han enviado acerca de esos extras de la comida que vamos a ir revisando. Durante la semana les mandamos qué día y hora para una sesión extra y revisar esos puntos. Y yo creo que así, con ciertas actividades, ejercicios, creo que es más interactivo y es mayor el crecimiento para todos nosotros y vamos a continuar trabajando de esta forma. Creo que nos funciona bastante bien. Saludos a todos y buenas noches. Descansen, nos vemos en la próxima sesión, ¿eh? Que estén muy bien. Hasta luego.